Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizaremos noticias que tal vez no sean último momento, como por ejemplo la de hoy, pero sí son noticias éticamente desafiantes. Por eso Bioética para Beber News es lo que llamamos el antinoticiero que hacemos junto a Florencia Luna. Hola, Flor. Hola Pau, ¿qué tal? Y con Bien, Victoria. y exactamente, y junto a Victoria Rodríguez, que siempre nos banca ahí en la parte técnica. Hola, Vicky. ¿Cómo están? En esta que es la tercera temporada del podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y así arrancamos este episodio de Bioética para Ver News. La noticia de hoy, y por eso les decía que no va a coincidir la fecha de la noticia con la fecha en que vamos a emitir este episodio, pero eso no nos importa porque en general tratamos temas que más allá de la coyuntura, digamos, los debates que damos son un poco atemporales, a veces no, pero en el día de la fecha la noticia está en el diario La Nación y se titula Día del Trasplante de Órganos, por qué se celebra hoy y qué dice la ley Justina sobre esta práctica en nuestro país. Es una noticia que salió el 27 de febrero del 2024 este año y es una noticia argentina, por eso hablan del Día del Trasplante de Órganos. Y esta noticia recorre un poco la importancia del trasplante de órganos en el marco del Día Internacional de Trasplante de Órganos y Tejidos, que es el 27 de febrero, que obviamente los días que conmemoran en general cuestiones en relación a la salud tienen el fin de promover ciertas prácticas, en este caso la donación de órganos y tejidos. Y además esta noticia hace especial hincapié en la ley Justina, que es una ley, insisto, nacional del Estado argentino, que regula el trasplante de órganos, tejidos y células. Obviamente no es la primera ley que tuvo el Estado argentino, pero sí es una actualización de la ley que teníamos y que fue sancionada, esta en particular, en el año 2018 a raíz del caso de Justina Locane, que era una niña de 12 años que falleció esperando un trasplante de corazón. Su historia se hizo muy conocida gracias a las redes sociales y lo que trajo esta ley, digamos, al aparato legislativo nacional es la presunción afirmativa de consentimiento. O sea, esto significa que todas las personas mayores de edad, mayores de 18 años en nuestro caso, son consideradas como donantes presuntos, a menos que expresen explícitamente lo contrario, que es una práctica que se utiliza también en muchos otros países. Bueno, tenemos la suerte, o no sé si es una suerte, pero hemos conseguido lograr un sistema de trasplante de órganos nacional muy serio, que tiene además unas características muy valiosas, que sabemos que está regulado por el Instituto Nacional, que se denomina INCUCAI. Flor, ¿nos querés? No, yo quería por ahí volver sobre el tema del consentimiento presunto, porque en realidad eso implica un cambio a cómo se venía pensando previamente las donaciones, ¿no? Las donaciones antes tenían que tener el consentimiento explícito y por ahí el pedido por parte a la familia, o por ahí que hubiera habido un expreso deseo de el familiar, de la persona que moría, perdón. Cuando esto no sucedía, se le preguntaba a los familiares. En realidad, con esta idea del consentimiento informado presunto, lo que se hace es suponer que en caso de no haber dicho que uno no quiere ser donante, uno quiere serlo. Igualmente acá sigue jugando la familia y en general, si bien no debieran tener que decir, hay toda una cuestión de respeto hacia los familiares y de por ahí buscar que la familia, digamos, dé su acuerdo y ayude, digamos, en todo este proceso, acompañe para que no resulte algo violento. Entonces, este es un punto que es como muy importante porque de repente es como que da vuelta la carga de la prueba. Ya no hay que preguntar, sino que se supone que a no ser que uno haya dejado explícitamente indicado que no quiere que se realice, digamos, no quiere ser donador, esto se podría llegar a hacer. Y esto es como muy importante, ¿no?
Súper importante. Y hay una plataforma especial que es de muy fácil acceso, que está en la página del INCUCAI, donde uno puede rectificar la voluntad de donar, como decías vos, o también la puede ratificar, justamente pensando en que tal vez sea un tema que se haya charlado, en el mejor de los casos, en el seno familiar, y por ahí la familia y la persona tengan opiniones disidentes, entonces la persona puede dejar ratificada su voluntad, más allá de que todos somos donantes presuntos. Esto es que no necesita, como decías vos, la voluntad expresa, pero si uno la puede ratificar a priori para dejar en claro que frente a una controversia con los familiares, la voluntad de la persona tiene que ser respetada. Entonces se puede como ratificar esta decisión, y que se puede hacer por la página web, se puede hacer por la aplicación de Mi Argentina, se puede hacer con la licencia de conducir. No sé si se seguirá haciendo, pero en un momento se estaba, yo ahora la voy a renovar, así que vamos a ver. Pero bueno, como hay varias instancias civiles en donde uno puede dejar ratificada su voluntad, insisto en casos en que, porque también lo que puede pasar es esto, que vos lo charles con tu familia y de repente la familia no esté de acuerdo, y está bien, digamos, que vos ratifiques tu voluntad en este sentido, ¿no? Sí, o a veces también hay disidencias entre los distintos miembros de la familia, ¿no? Y por ahí Exacto. algunos hijos están a favor, otros en contra, entonces, bueno, es una forma de, bueno, quitar responsabilidades también a la familia. Es muy interesante también tener esta posibilidad. Y otra cosa que señalaste, Pau, que también es muy importante, es destacar la excelencia del INCUCAI. Es un instituto que tiene, digamos, una larga trayectoria y que ha mostrado no solo eficiencia en cómo trabaja, pero también excelencia y equidad, ¿no? Me parece que en ese sentido es sumamente relevante, bueno, destacar este tipo de logros, ¿no? Porque implica muchísima gente trabajando con estos objetivos. Y Totalmente. quizás, Sí, dale, dale. no digo que quizás vos quieras destacar algunos de los otros elementos que tiene esta ley que introduce y que son también muy interesantes, además de la equidad en el acceso que recién Sí, estábamos mencionando. sí, exacto. El INCUCAI es el Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación y trasplante que tiene nuestro país, que empezó en el año 1977 también por una ley, no con el nombre de INCUCAI, pero sí con CUCAI. Después eso fue evolucionando a la forma del instituto que conocemos hoy en día, y como decís vos, digamos, no solo garantiza eh, equidad y mucha seriedad en el proceso, que está muy rodeado de mitos urbanos, ¿no? Siempre la donación de órganos. Entonces tenemos un instituto que además presenta procedimientos muy transparentes, ¿no? Que hace que muchos de estos mitos, bueno, no puedan ser sostenidos por lo menos a mediano plazo. Y de hecho, en un momento, digamos, del año pasado se cuestionó un poco acerca de si los órganos tenían o no que ser comercializados, y yo creo que había un consenso social en torno a todos estos años de trayectoria y de seriedad que tiene el INCUCAI, que hizo que eso sea una discusión que ya la sociedad elige no dar, porque, bueno, porque confía en el Sistema Nacional de Trasplante de Órganos, ¿no? Sí, y yo creo que también es muy importante, ya que estamos en nuestro noticiero de cuestiones bioéticas, señalar que la transparencia, si bien no es un valor sustantivo en la bioética, es fundamental, es lo que llamamos un valor, digamos, procedimental, de procedimiento, y en ese sentido es muy destacable, es importante poder contar tanto con instituciones como con organismos de diferentes tipos que puedan ser transparentes, que muestren de qué manera funcionan, por qué algunas personas acceden, por qué otras no. Eso ayuda también a colaborar, eso ayuda a querer estar, ¿no? Cuando los procesos son oscuros, secretos, cerrados, que uno no sabe por qué se está realizando lo que se hace, genera muchísimo más resistencia. Entonces, la transparencia como valor es destacable en general en la mayoría de nuestras prácticas cotidianas, y acá se ve claramente, ¿no? Exacto, exactamente.
Y decíamos que la ley que viene regulando el instituto desde su creación en los 70 y con todos estos avances, por ejemplo el último con la ley Justina, lo que proponen es esto fundamentalmente la equidad en el acceso al trasplante, o sea, que reciba un órgano o un tejido la persona que más lo necesita en el momento que más lo necesita, que tenga más cercanía con la persona a donar, entre otras cuestiones de equidad que podemos nombrar. Plantea un concepto muy interesante que es el de extrapatrimonialidad del cuerpo, ¿no? Esto que en un momento nuestros cuerpos dejan de pertenecer, en un momento no, cuando fallecemos, dejan de pertenecer a nosotros como personas sujetas de derechos civiles y otra clase de derechos y pasan a ser patrimonio de otras personas finalmente, ¿no? Que es una cosa muy maravillosa, ¿sí, Flor? No, es interesante el concepto, sin embargo, también la ley y la forma de pensar este tema de los trasplantes considera la posibilidad de que para algunas personas, si bien es extra patrimoniable, digamos, sea su cuerpo un elemento fundamental, por ejemplo, por creencias religiosas. Y esto, digamos, por eso es que uno puede, por ejemplo, negarse a un trasplante. De hecho, si no recuerdo mal, en la comunidad Toba hay toda una visión de, digamos, el más allá, en donde la persona tiene que estar, digamos, con todos sus miembros para poder como revivir. Acá por ahí esté diciendo, esté exagerando, pero bueno, el punto era que en una situación en particular había una persona que no quería, por ejemplo, que se le amputara las piernas o una de las piernas, porque justamente no tenía que ver con una donación cadavérica, tenía que ver con una amputación, pero que tenía que ver con estas creencias o valores que también esta ley puede llegar a respetar al permitir que si bien todos somos donantes, hay algunas personas que pueden decir, miren, yo no querría, porque tengo otras convicciones, porque tengo ciertas creencias religiosas o por lo que fuere, ¿no? Entonces me parece que eso es como también importante en toda esta propuesta. Es respetuosa, es muy respetuosa. Exactamente, totalmente. Y lo que además siempre hablamos de cuando, cuando acá debatimos las cuestiones de eutanasia, de aborto, que las regulaciones, como es una ley, no imponen, sino eso, regulan, digamos, generan marcos normativos para que las personas que efectivamente, como decís vos, quieran hacerlo, lo puedan hacer en un marco seguro y las que no, pero no imponen. Y en este sentido dijiste lo de donantes cadavéricos, es interesante porque es cierto que hay muchas culturas que tienen estos conceptos de completitud del cuerpo, pensando en algo que sucede luego de la muerte. Y para eso también la ley, en esto de ratificar o rectificar la voluntad donatoria, uno puede expresar, por ejemplo, si hay algún órgano que no quiere donar o si quiere donar solamente un órgano, eh, puede también decir si capaz que no quiere donar alguno de sus órganos a otras personas, sino que su cuerpo no se toque y, por ejemplo, donar ese cuerpo a investigación o que los use la Facultad de Medicina, digamos, eso también se puede quedar escrito y de alguna manera respeta esto de la completitud del cuerpo. Y bueno, también tenemos que decir que se pueden hacer donaciones en el marco de la ley de persona viva a persona viva. Y es importante decir que esto solo se puede hacer, obviamente sin ningún intercambio económico, y hay que demostrar que hay una relación consanguínea o familiar, política, no sé cómo se dice, sí, familia política es el concepto, ¿no? Cuando, digamos, hay que demostrar una relación de familiaridad, pareja, y en esos casos se puede hacer donación de persona viva a viva, obviamente de ciertos órganos, no de todos, por ejemplo, los riñones, que es el caso más frecuente. Sí, y volviendo a lo que estabas planteando, Pau, al principio, un tercer concepto fundamental es el del altruismo, ¿no? La idea de que, bueno, se trata de una práctica altruista que va a permitir ayudar a los demás, algo que nosotros en bioética traducimos como beneficente, y es muy interesante porque en general, cuando yo hablo del principio de beneficencia, de no maleficencia, etcétera,
comparo lo que es la donación de órgano cadavérico con, con otra donación que fue un caso real, el caso de que llegó a la corte en Estados Unidos, que todo lo legalizan, llegó a la corte y era un caso entre dos primos. Uno de ellos necesitaba una donación, era de médula ósea, y el otro se ofrece, pero después se vuelve para atrás. Después no conseguirían donantes, esto era en los 70, más o menos. Se vuelve para atrás, su mujer no quiere saber nada con que sea donante, qué pasaría si llega a tener algún problema. En ese momento implica una anestesia total. Y el caso llega a la corte. Y cuando uno lo analiza, ve bueno, que pueden haber algunas razones para decir, bueno, está bien, esta persona no quiere beneficiar o ser altruista con su primo. Sin embargo, cuando uno, digamos, establece todos esos criterios y evalúa la donación de órganos cadavéricos, salvo en estos casos muy especiales para los cuales para esas personas implica creencias particulares respecto de la vida ultraterrena y cuestiones por el estilo, en general lo que uno ve es que corresponde, que uno lo que debiera hacer es altruista, beneficente y efectivamente, digamos, donar sus órganos una vez que uno ya no vive, ¿no? Por eso es tan importante, además, la transparencia, la seriedad, la integridad que tenga este instituto para uno tener la tranquilidad de que efectivamente se van a cumplir todos los pasos necesarios. No es que, como bien decías vos al principio, Pau, estos mitos urbanos de que van a agarrar a una persona, que la van a descuartizar, que le van a sacar. Bueno, no. Esto se hace, digamos, cuando hay muerte cerebral, cuando una vez que se tienen ciertas pruebas hechas que demuestran esto, etcétera, etcétera, porque es todo un tema, el tema de la muerte cerebral y cómo ha cambiado a raíz de los trasplantes. Pero eso es tema para otra news. Exacto, pero es interesante lo que mencionas porque, y digo, para colaborar con derribar estos mitos, que ayuda mucho, como decís vos, que tengamos un instituto que trabaja muy bien hace muchos años, también hay que decir que es un proceso muy complejo de hacer, que digamos que no, porque esto de, bueno, te secuestra, te agarra toda la clandestinidad, bueno, la verdad que necesitas tener un lugar aséptico con condiciones, digamos, con aparatología quirúrgica que no tiene cualquiera, necesitas profesionales que estén formados en hacer un trasplante, o sea, sacar un órgano, ponérselo a otra persona, y no es que es dos personas, estás todo un equipo que haga eso. Las condiciones, insisto, de higiene o no higiene, pero sí de asepticidad tienen que ser impecables, digamos. Hay que reunir toda una serie de requisitos que la verdad que es muy difícil pensar que eso se puede replicar en la clandestinidad, ¿no? Más allá de que igual el mito está ahí, pero es bueno recordar lo complejo que es y además los pasos previos, porque para que un trasplante no sea rechazado hay que hacer todos estos exámenes de los que vos hablabas, un examen de compatibilidad entre dos personas. Quiero decir, hay un proceso que es largo, ¿no? Y que requiere mucha profesionalidad técnica y requiere mucho equipamiento, un contexto muy adecuado. Entonces, a veces es como, está, bueno, de hecho por eso es un mito, ¿no? Un mito urbano, pero hay mucha distancia entre cómo a veces circula muy rápidamente ese mito y todo lo necesario para finalmente llevar a cabo un trasplante de órganos. Sí, no tomar conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Y de la cantidad. Y lo digo no solo, digamos, para que también las familias muchas veces se respeta a la familia, si bien la persona es una presunta donadora, y es una lástima, ¿no? Porque realmente hay mucha escasez de órganos y es muy importante poder colaborar en esto, bueno, una vez que el cuerpo ya no lo necesitamos. Muchas veces, muchas de las personas van a una cremación, por ejemplo, ni siquiera a un enterramiento, digamos, en tierra, ¿no? Así que
es importante, me parece, destacar esto y que por ahí cada uno piense estas cuestiones. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en estos temas, mi padre me decía, ay, Florencia, con esa voz tan dulce, hablas estos temas tan espantosos, pero bueno, son temas que por ahí hay que hablarlos en la familia, hay que hablarlo Totalmente. con los hijos, hay que decir qué es lo que uno querría, porque bueno, eso después ayuda en un momento de tanto dolor, cuando uno pierde un ser querido, el por ahí saber, bueno, papá o mamá hubieran querido ser donantes, siempre tuvieron esta visión altruista, bueno, ayuda, porque si no, bueno, uno por ahí siente que me están quitando qué sé yo, la posibilidad de mi duelo completo. Entonces, me parece que traer esta noticia acá, celebrar, entre comillas, ¿no? El Día del Trasplante, bueno, ayuda a tomar conciencia de la importancia que esto tiene para tantas personas que están esperando trasplantes desesperadamente y que es tan difícil además conseguir uno, porque como vos decías, Pau, hay que hacer muchísimos test de compatibilidad, hay que ver quién puede recibirlo. O sea, hay un montón de elementos que tienen que estar ahí. Entonces, cuanto más seamos las personas que donemos, mayores posibilidades hay para aquellas que realmente lo necesitan. Y hay un Exacto. cuarto elemento, Pau, que es fundamental. Exactamente, hay un cuarto elemento que es la gratuidad en todo el proceso de atención de la persona trasplantada, porque otra cosa que también hay que decir es que el proceso de trasplante no se termina cuando la persona recibe el órgano, sino que ahí empieza todo un tratamiento de por vida para que justamente ese órgano no sea rechazado, y cuando digo tratamiento digo en general tomar inmunosupresores para que esa persona, insisto, no rechace el órgano, y eso también tiene riesgos, obviamente, para la persona que consume tiene indicado ese tratamiento. Pero bueno, todo este proceso, el tratamiento post-trasplante, los análisis pre-trasplante, el proceso de trasplante en sí, que es un proceso absolutamente caro por todo lo que estábamos hablando hoy de la cantidad de recursos de todo tipo que se necesita, está cubierto o sea, la ley dice que debe estar cubierto ya sea por las prepagas, las obras sociales, y en caso que la persona no tenga ninguna de estas dos coberturas, por el sistema público de salud. Así que es una ley bárbara, la verdad. Tenemos, tenemos grandes leyes en este sentido. Y quisiera terminar también con unas buenas noticias, que no siempre, ¿viste? En este momento en el país hay 7.070 personas que están esperando un trasplante de órgano y tejido. Argentina en el 2012 tenía una tasa de donación del 15,1 donantes por millón de habitantes, 15,1 2012, y en el 2023 fue de 17,5, o sea, subimos 2 puntos en casi 10 años. Hay que decir también, que estaba leyendo sobre las noticias, que la pandemia ha sido como un gran factor que alejó un poco a las personas de los procesos de donación, pero ahora se está viendo otra vez una curva ascendente en todo el mundo, digo, y que Argentina eh, con estas tasas es uno de los países de la región que está más alto en términos de índice de donación. El país que tiene la tasa más alta es España, con el 48,9, es muy alta, y nosotros estamos en el 6º lugar a nivel mundial junto con Australia. Así que somos un país muy generoso con nuestros compatriotas, y eso nos tiene que alegrar y nos tiene que movilizar a seguir donando. Excelente. Creo que con estas noticias tan buenas, que en general por eso debemos ser el antinoticiero, los Sí, noticieros no dan noticias buenas, nos vamos exacto. a despedir, ¿no? Sí, Vamos a agradecerle un montón, por supuesto, a Vicky, que está detrás de cámara nuevamente, al programa de bioética que nos banca todo esto, y por supuesto esta vez me despido yo a la doctora Paola Buedo, con quien es un placer trabajar siempre. Bueno, igualmente, Flor. hasta nuestra próxima news. Chao, chao. Chao.